Muy buenos días. Gracias por recibirme nuevamente en sus hogares, en su pantalla y escuchar este tema. Con este tema comienzo otra vez lo que había comenzado hace varios años y es una exposición del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Este comentario nunca había sido traducido al español, y yo me refiero al comentario de 1531, porque hay una traducción al español del comentario de Lutero que él dictó en el año 1517. Ese sí ha sido traducido al español, pero ese comentario fue dictado por Lutero cuando todavía era un monje agustino y no comprendía plenamente el Evangelio. El comentario de 1531 es un comentario magnífico, como diríamos por allí en nuestro idioma, espectacular. Y hace algunos años el Señor puso una tremenda carga sobre mis hombros y fue la de traducir este último comentario del latín al español. Obra que terminé en el año 2011. Y lo publiqué, y aquí está ese libro, esa publicación, el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Es una tremenda obra de 560 páginas. Creo que ustedes podrán ver allí. Y me tomó varios años traducir este comentario, mucho esfuerzo y mucha lucha contra el demonio, contra el Satanás, que se oponía a que yo terminara esta obra. Bueno, ya pasados varios años, esta traducción al español va a ser republicada este año 2023 por una casa publicadora que se llama 1517.org en unión con el proyecto Nehemías, y ya les estaré dando noticias de cuándo saldrá esta publicación a la venta. Saldrá en las librerías en Centroamérica, en Latinoamérica, con una portada diferente. Y de hecho, yo revisé esta publicación para hacer el idioma más ágil, el lenguaje más ágil, más parecido al idioma latín que Lutero usó al dictar este comentario, que en sí no fue un comentario que Lutero se sentó y dijo voy a escribir un comentario, sino que él dictó en el año 1531, dictó 41 conferencias sobre la epístola a los Gálatas a sus nuevos alumnos en el Evangelio. Es increíble porque él dictó esta serie de conferencias en el mismo seminario donde él había sido profesor y monje erudito de la Iglesia Católica Romana. Pero ahora ese lugar pasó a las manos del movimiento de Lutero. Y fue allí donde él dictó desde el
3 de julio. 3 de julio de 1531 hasta el 12 de diciembre del mismo año, dictó estas conferencias a sus alumnos. Las dictaba de noche, aproximadamente desde las 7 a las 9 de la noche. Son muy interesantes. Y uno puede escuchar aquí, como ustedes se van a dar cuenta, el fervor y la pasión que Lutero tenía por la justificación por la fe. Así que yo voy a estar leyendo algunas porciones de este comentario y comentando sobre ellas también. El título es 15 minutos plus, 15 minutos más, porque no serán 15 minutos. Les aseguro eso. No se le puede hacer justicia a nada de esto con solo 15 minutos. De tal modo que ahora él está comentando sobre Gálatas 2:19. Y los que quieran ponerse al día con estos 15 minutos con Martín Lutero pueden volver a mi canal y yo voy a poner allí el enlace de el último tema que yo dicté sobre este comentario ya para el año 2020, cuando todavía estaba en Barranquilla, Colombia. Una palabra más con respecto a este comentario y la razón por la cual estoy volviendo a la lectura de este comentario. Como ustedes se han dado cuenta en mis videos últimamente, yo he estado abogando por un retorno a justamente estos conceptos, estos principios, estas normas de la Reforma Protestante comenzada por Lutero, básicamente sobre esas 5 solas: la sola Escritura, la sola la fe, la sola gracia, el solo Cristo, y que vivimos solo para la gracia de Dios. Y he hecho este retorno al escrito propio de Lutero porque algunos han llamado mi atención como se lo hicieron a Lutero mismo en su día, que ellos venían como con buenas intenciones para reformar al mismo Lutero, que esa, por ejemplo, es la pretensión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos pretenden corregir a Lutero y al mismo tiempo dicen que ellos están parados sobre los hombros de Lutero. Inclusive hay una declaración de Elena White, la profetisa de los adventistas, en la cual ella dice que Lutero fue un gran campeón de la verdad, pero al mismo tiempo derroca todo lo que dice Lutero sobre la justificación por la fe. Y es muy interesante cómo lo derroca, porque por un lado lo afirma y por otro lado lo niega. Así que es importante volver a los mismos escritos de Lutero. Y yo digo que el que quiera reformar a Lutero, que primero traduzca la Biblia del hebreo al español, en este caso, toda la Biblia, como lo hizo Lutero, y que se presente como un gran reformador, desafiando las enseñanzas de todas las denominaciones hoy, porque en sí la mayoría de las denominaciones hoy se han apartado de las enseñanzas de Lutero, particularmente en lo que tiene que ver sobre la justicia por la fe. Pero aquí entonces nosotros estamos siguiendo a lo que encontramos de Lutero en
Gálatas 2, 19. Ahora esto es importante porque muchas veces se fijan solamente en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y les gusta esa parte, en mí. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, esta es la primera parte que muchos, inclusive los carismáticos, los adventistas y toda esa gran recua, utiliza el versículo 20 para afirmar que Cristo vive en mí para que yo pueda entonces obedecer la ley y obedecerla de tal modo que Dios vea mi obediencia perfecta y entonces me justifique por causa de mi obediencia. Y con esa interpretación del versículo 20 niegan todo lo que dice el versículo 19, donde dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y Lutero dice en la primera parte de este comentario sobre el versículo 19 que no debemos pasar por alto que a fin de vivir para Dios debemos considerarnos muertos a la ley. Que pareciera una contradicción, pero no es de Lutero, es del mismo Pablo, donde él dice que para vivir para Dios es necesario que nos consideremos muertos a la ley. Es decir, que la ley viene al creyente y le dice: mira, despierta, tienes que obedecerme a fin de vivir para Dios. Pero la realidad es que la ley está hablando a un muerto a la ley. Un muerto no puede responder. De tal modo que a fin de vivir para Dios es necesario que nos consideremos muertos a todas las demandas de la ley, porque todas estas demandas de la ley ya han sido cumplidas por Cristo. Y esa última parte es la espina en el zapato, es la espina en el lado, es la espina en la piel, que no les gusta a los adventistas, a los carismáticos y a muchos otros que hoy afirman que es necesario estar vivo para la ley a fin de vivir para Dios. Y con eso niegan a Pablo. Porque aquí claramente Pablo dice que es necesario estar muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Él separa esas dos cosas. Ahora son los legalistas. Désele el nombre que se le dé, que proclaman a viva voz en sus escritos, en sus videos, y ustedes le pueden poner allí el nombre del pastor que va con todos ellos, que es necesario vivir para la ley a fin de vivir para Dios. Pero me estoy adelantando, el tema aquí es leer algo de Lutero y ya casi van 15 minutos con toda esta gran introducción. Por eso dije yo que es 15 minutos plus. Bien, entonces volvamos
acá a lo que nos dice Lutero comentando sobre Gálatas 2:19. Los eruditos del Papa están ciegos y no lo pueden comprender. Y aquí yo añado los eruditos de la Iglesia Adventista, de los carismáticos, de quien sea. Están ciegos y no pueden comprender esta interpretación de Pablo, esta declaración de Pablo de Gálatas 2:19. Allí juntamos a todos ellos con el papado, porque ya hemos mostrado en videos anteriores que la doctrina adventista y las doctrinas legalistas de muchas otras denominaciones son un eco hoy de la doctrina del papado sobre la justificación por la fe. No hay diferencia, es lo mismo. Hoy todas estas denominaciones condenarían a Lutero por hereje, como lo hizo la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, por allí en el año 1565 y más. De tal modo que están ciegos y no pueden comprender al apóstol Pablo. Por eso andan delirando cuando alegan que la fe no justifica a menos que vaya acompañada por las obras del amor. Y yo recuerdo en una ocasión estuve hablando ya hace algunos años con un pastor evangélico que cuando yo le leí esta parte, él se puso feliz y diciendo, esa es la verdad. Y yo le dije, perdón, ¿qué entiendes tú por esto? Dice, la fe no justifica a menos que vaya acompañada por las obras del amor. Esa es la verdad. Y yo le dije, pero eso no es lo que Lutero está diciendo acá. Es decir, que los que ven esa declaración es porque están ciegos y no pueden comprender. Porque lo que Lutero dice aquí es que ellos alegan que la fe no justifica, a menos que vaya acompañada por las obras del amor. Es decir, Lutero está derrocando, tumbando abajo, tumbando al suelo ese principio, ese entendimiento que la fe justifica porque va acompañada por las obras del amor. Pero claro, sigamos adelante, lo van a entender un poco mejor. Pero si el caso es así, de que la fe no justifica a menos que vaya acompañada por las obras del amor, confiar en Cristo por la fe de nada aprovecha y es inútil. Esa es la gran verdad que declara Lutero. Pues si arranca de la fe, la virtud de justificar, a menos que esté ataviada en amor o del amor. No obstante, por ahora pongamos a un lado la ley y el amor hasta otra ocasión. Y Lutero, mucho más tarde en este comentario, especialmente en Gálatas 5 y Gálatas 6, él habla acerca de la ley y acerca del amor. Reposemos sobre este punto principal de nuestro tema. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, llevó sobre su cuerpo mis pecados, la ley, la muerte, el diablo y el infierno. Ustedes se dan cuenta cómo Lutero coloca a la ley sobre todas estas cosas que están contra nosotros. Mis pecados están contra mí, la ley está contra mí, la muerte, el diablo y el infierno. Pero la enseñanza de los legalistas hoy es que la ley está a mi favor si yo la cumplo. A ver, cumplan la ley en sus corazones, en sus pensamientos. Y ustedes verán que la ley no hace nada más que condenar y matar y declararlos culpables.
Aquí Lutero habla acerca del infierno. Lutero habló muy poco del infierno. Cuando Lutero habla del infierno, él habla en términos de estar alejado y desechado por Dios, de estar equivocado. Él no se metió en esas declaraciones déspotas y perversas de la muerte eterna, pero estando viviendo esa muerte y sufriendo esa quemazón, ese horrible infierno que viene de la tradición babilónica. Lutero se refiere a un juicio de injusto, de rechazo de Dios por sus obras. Entonces él sigue diciendo: estos enemigos déspotas e invencibles oprimen, perturban y afligen. Por tanto, debo tener cuidado de cómo podré salir de sus manos justificado y salvo. Aquí no encuentro ni ley, ni obra, ni amor que me puedan librar de tal tiranía. Esa es la función de la ley: hacerte ver que no hay manera de que puedas ser librado de tus pecados por ninguna obra. No hay ningún otro sino Cristo solo, o por decirlo, solo Cristo. Quien quita la ley, mata y destruye mi muerte en su cuerpo. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Estando en Colombia, escuché yo de un grupo que se llama Cristo Solo, y cómo el diablo levanta movimientos para derrocar la verdad. Porque según este movimiento que hay en Latinoamérica y existe en Colombia, los Cristo Solos, es que dicen, porque ellos confían en Cristo solo, entonces pueden vivir como les dé la gana. Y eso lo predican abiertamente en sus iglesias. Entonces se les llama a los Cristo Solos. Y claro, eso está muy lejos de lo que Lutero aquí está diciendo. Pero el diablo los ha levantado nuevamente para derrocar esta preciosa doctrina de que somos justificados solo por Cristo y su justicia. Quien quita la ley, mata y destruye mi muerte en su cuerpo. De esta manera despoja el infierno, juzga y crucifica al diablo y lo lanza al infierno. Fíjense cómo aquí, de esta manera, Cristo le quita todas las víctimas al infierno. Es una manera muy interesante que usa Lutero para derrocar en cierto modo la doctrina del infierno, porque él dice que lo que Cristo hace es despoja, deja vacío al infierno. Tanto así que ahora han quedado sin poder alguno sobre mí. Amén. Amén. Al creyente en Cristo, nada de estas cosas tiene poder sobre él. Más bien están obligados a servirme. Por consiguiente, ¿cómo se nos puede ocurrir que en este asunto podemos contribuir cosa alguna? Solo nos queda escuchar que estas cosas fueron hechas así por nosotros y aferrarnos a ellas por la fe. Ciertamente esta es la fe verdaderamente formada y engalanada. Ahora, cuando ya me he sujetado a Cristo de esta manera por la fe, y por él soy muerto a la ley, justificado del pecado, librado de la muerte, del diablo y del infierno, solo entonces puedo hacer buenas obras. Amo a Dios.
Le doy gracias. Soy bondadoso a mi prójimo. Esto es lo que no dicen los cristosolos. Pero aquí dice, una vez que yo soy justificado y me considero muerto a la ley, entonces es cuando me puedo dedicar a hacer buenas obras, porque por la palabra infalible de Dios me ha declarado justo. Y entonces vivo para Dios, muerto a la ley, pero vivo para Dios. Esta es la fe que forma y adorna el amor. Dice, pero este amor que ha brotado ni forma ni adorna mi fe. Es la fe que forma y adorna el amor. Esta es nuestra teología, la que parece paradójica y maravillosa, o tal vez necia a la razón carnal, como lo es para todos estos legalistas. No solo soy sordo y ciego a la ley, sino también he sido liberado y vivo en libertad de la ley, como también estoy totalmente muerto ante ella. Esta declaración de Pablo, por la ley soy muerto a la ley, está repleta de consuelo. Si llegara a entrar al entendimiento del hombre oportunamente y alojarse en su corazón, surtirá gran efecto. Lo fortalecerá para afrontar todos los peligros de la muerte, todos los terrores de la conciencia y del pecado, aunque sea asediado, acusado e impulsado a desesperar como nunca. Es cierto que todo hombre es tentado, si no durante su vida, lo será en su muerte. Allí, cuando la ley lo acuse y despliegue sus pecados, su conciencia llega a decirle, y entonces aquí hay una maravillosa conversación que Lutero relata sobre nuestra conciencia y la ley. Pero por ahora ya nos hemos pasado de los 15 minutos plus, ya vamos casi duplicando, pues llevamos casi 28 minutos sobre este tema, así que asegúrese su lugar, suscríbase a este canal si no lo ha hecho antes y dele un like a este canal, y muchas gracias por su paciencia en esperarme, en seguir estos videos que apoyan, alaban y agradecen a Dios por lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús, justicia nuestra. Amén.